A partir del próximo año, casi 9 millones de usuarios, así lo calcula el Ejecutivo, estarán sujetos a la nueva tarifa regulada de la luz. El Gobierno acaba de aprobar la reforma con el objetivo, dice, de evitar la volatilidad de los precios. Vamos a hablar de ello con Francisco Ramos, que es profesor de Economía de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a contextualizar un poco para entender mejor lo que va a suponer esta reforma y vamos a aclarar primero cómo se calcula ahora mismo la tarifa de la luz. ¿Cómo funciona en estos momentos, sobre todo para esos 9 millones de usuarios que verán ese cambio a partir del 1 de enero del próximo año? Sí, es lo que llamamos tarifa regulada, que es el PVPC, el precio de venta al pequeño consumidor. Esto viene a ser un tercio de los consumidores pequeños, porque la otra parte se ha pasado a la tarifa libre, ¿no?, a que tú contratas con una comercializadora. Entonces, sobre esa parte es la que ahora se va a regular. Lo que pasa es que es importante porque las personas que quieren acogerse al bono social tienen que estar sujetos a esta tarifa, ¿no?, y sirve de referencia. Por lo tanto, es importante, digamos, cómo se fija. Entonces hay un nuevo sistema que pretende que sea menos variable. Y ahora mismo, esa tarifa regulada, ¿cómo funciona? Bueno, funciona de la siguiente manera. Tú sabes que prácticamente la mitad de la tarifa son recargos, son cargos fijos, y después está la parte que 24 horas al día, hay 24 precios, y te sale un precio promedio cada día, y ese es el que al final va a esa tarifa. Entonces, ¿qué ocurre? Que como llevamos unos años en que cuando entra lo que es el gas, los precios se disparan, pues, y dependemos del precio que sale cada día, que a la vez depende de las horas del día, pues los precios han sido muy variables. Y el nuevo sistema no pretende que baje el coste promedio, incluso podría hasta subir un poquitito. Lo que sí pretende es que no hayan esos vaivenes de unos meses para otros. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente... ¿Cómo va a ser esa reforma? La reforma consiste simplemente en que una parte de esa tarifa, de ese precio que es muy variable, se fija en lo que se llaman los mercados de futuros. Es decir, las empresas a 2 meses, a un mes, a 3 meses y a un año, digamos que tienen unos contratos de cuál va a ser el precio que va a haber en la electricidad. Ese precio es mucho más estable que el que todos los días va variando. Por tanto, al principio va a ser un 30% y al final, al cabo de 3 años, va a ser casi un 60% de la tarifa. Va a depender de una parte que es más estable. Es verdad que para que haya un incentivo también a que la gente consuma las horas que es más barato y por lo tanto se ahorre energía, una parte seguirá estando todavía y va a ser volátil. Entonces, digamos que lo que se pretende es que la tarifa no varíe mucho, como de hecho la gente que va a mercado libre, esa tarifa es mucho más estable que la del mercado regulado. Ya apuntabas algo, pero ¿lo vamos a notar o no en la factura mensual? No, no se va a notar mucho, porque lo que más vamos a notar en todo caso es si volvieran a haber estos shocks de oferta que han habido en los mercados excepcionales, notaríamos que no nos varía tanto, pero si alguien quisiera ver si tu pago mensual va a variar, realmente no va a ser así, porque incluso cuando las empresas ponen esos precios a futuro, a veces le ponen una prima de riesgo que se llama. Entonces tú no vas a notar variación ninguna, salvo que en el futuro lo que no va a haber es esos grandes vaivenes que han habido hasta ahora. Realmente no nos va a afectar mucho y bueno, pero todo lo que sea que al bolsillo no le suponga estas, sobre todo a las pequeñitas empresas, le suponga estas grandes variaciones en sus costes, pues no está mal, ¿no? ¿Esta tarifa regulada la puede tener cualquier familia o cualquier empresa? Cualquier familia, en principio, tú te puedes acoger a tarifa regulada, y empresas no. Las empresas tienen que ser empresas pequeñas, en unas condiciones de una cantidad de consumo y de potencia contratada, y de hecho, las empresas que no entren en esta categoría y sean algo grandes, que quieran seguir en la tarifa, se les va a imponer un recargo de un 20%. Le están diciendo, vete ya al mercado libre. Es que esta tarifa, como dije antes, sirve para marcar lo que es el bono social. A la gente que es más pobre y que se le bonifica una gran parte de la tarifa, pues esta gente sí que tiene que estar obligatoriamente recogido a esta tarifa, ¿no? Por lo tanto, digamos que el cambio a lo que es al día a día no nos va a afectar mucho. ¿Seguirá habiendo horas más baratas y más caras para consumir la luz? Sí, sí. Además, una parte de esa tarifa, a pesar de que vaya a ser, digamos, se desliga de esto, una parte importante, un 50%, incluso más, va a seguir estando fijado para que a la hora sea distinta. Es decir, ¿a quién le conviene estar en esta tarifa? Digamos que aquellas personas que sean muy ahorradoras y que sean capaces de alterar su consumo a ir a las horas que son más baratas, pues estar en esta tarifa les puede beneficiar. Aquellas que no se preocupen tanto y prefieran una estabilidad en el precio, casi ir a mercado libre pues es una opción interesante. Pero bueno, digamos que el cambio hace que la tarifa libre y la tarifa regulada no sean
tan diferentes en cuanto a su evolución futura. Y para que se nos aplique esa reforma, si ya somos usuarios de la tarifa regulada, ¿habrá que hacer algo? No, no hay que hacer nada. Tú ya estás en esa tarifa, te cambian la manera, pero sigues acogido a ella. Y los que estén en tarifa libre y quieran pasarse, lo deben de solicitar y sin ningún problema se podrían pasar. Se cumple ahora un año de la excepción ibérica para España y Portugal, que limita ese precio del gas y por tanto también controla en cierta medida el precio de la electricidad. Señor Ramos, un año después, ¿la medida tiene más recorrido a su juicio? Hombre, ahora mismo que ya los mercados se están estabilizando, los mercados del petróleo, el mercado del gas, posiblemente va a caducar, si no me acuerdo ahora cuándo era, hasta dónde llegaba, si era hasta final de año, posiblemente después ya no se aplique. Y tenemos que acordarnos también de que se bajó el IVA, se quitaron algunos impuestos porque las circunstancias eran excepcionales, pero es que los precios llegaron a estar del mercado diario en unos promedios de 300 euros, ahora estamos en 90. Es decir, los precios de la electricidad y energéticos tuvieron la culpa prácticamente de la mitad de la subida del IPC. Llegaron a subir a una tasa del 20% en 2021 y 2022. Eso ya, digamos, que ya no está siendo tan excepcional y se quitarán, digamos, tanto la excepción ibérica como posiblemente estos impuestos, pues volveremos otra vez a implantarlos porque la tarifa tendrá, digamos, un comportamiento normal. Le quiero preguntar también por los combustibles. En el conjunto del país llevamos ya 2-3 semanas de ligeras subidas en el precio. ¿Hay que preocuparse por ello? No, yo creo que las subidas son pequeños ajustes de mercado. Lo que hay que ver es la tendencia de largo plazo. El mercado del petróleo en principio ahora está estable, no tiene unos precios muy altos, pero es verdad que con este cambio estamos en una transición energética donde lo que se va a pretender es que vaya más renovable, que el petróleo se vaya retirando. Aquí sí que hay una incertidumbre de qué puede pasar con los precios del petróleo, ¿no? Y también lo que haga la OPEP. Tú sabes que la OPEP siempre, cuando el precio baja mucho, pues lo que hacen son recortes de producción para que el precio vuelva a recuperarse. Entonces los mercados del petróleo sí que posiblemente sean más inestables en el futuro que los mercados de electricidad, pero nunca se sabe porque ya vimos lo que ocurrió con la guerra de Ucrania y entonces son, digamos, shocks, y cuando ocurren estos shocks externos que son impredecibles puede ocurrir cualquier cosa, pero en principio la inflación ahora está más controlada que antes. Es verdad que la subyacente, que va más despacito, y es la que al final nos va a afectar, todavía no se ha moderado en exceso, porque tiene efecto de segunda ronda, que suben los salarios, suben los costes, y eso siempre va a posterior de cuando se produce el shock. Pues Francisco Ramos, profesor de Economía de la Universidad de La Laguna, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días Canarias. Un placer. Gracias.